Hola a todos y bienvenidos a su canal del Ingeniero Trader. Hay mucho FOMO en el mercado, hay nerviosismo, la gente está con los nervios de punta porque Bitcoin va hacia la baja. Pero quédate hasta el final, que te demostraré con el análisis técnico qué es lo que va a ocurrir con el precio del Bitcoin. Hay una noticia que no te puedes perder, que muchos atribuyen a la caída del mercado de las criptomonedas. Así es que empecemos. Vemos que en el gráfico de 5 minutos del Bitcoin, hoy tuvimos una caída fuerte. El fondo blanco, como es costumbre, representa el horario de Wall Street, que es a las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Y pues fíjense que en la sesión de ayer de Tokio, mientras dormíamos aquí, hubo una subida también interesante. De hecho, la subida fue más agresiva que la caída de hoy. Pero todo tiene una explicación de acuerdo al análisis del precio. Y pues vemos que esta subida de ayer creó un impulso con las ondas de Helio. Tenemos la 1, la 2. Aquí tendríamos la onda 3, aquí la 4. Y aquí tenemos la onda 5. Algo que nos determina cuáles son esas ondas, más que todo la onda 2. Si estudiamos a fondo la teoría, casi siempre pueden moverse en sideways, movimientos laterales, un poco de velas con superposición. Y puede ocurrir lo mismo también en la onda 4. Muchas veces si la onda 2 tiene ese movimiento apiñado, la onda 4 es solamente un pullback no tan complejo. Pero sin embargo aquí vemos que en las dos ondas ocurrió superposición entre las velas. Pero lo interesante de todo esto es la caída que ocurrió hoy. Fíjense, analizando la caída, les he hablado de un indicador muy importante que se llama el Encro VWAP, que no es más que una resistencia o soporte dinámico que nos indica la presión que tienen los traders para mover el precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Siempre es importante anclar ese indicador en los puntos más representativos. Siempre es importante también nosotros a la hora de hacer trading tener el gráfico limpio, no complicarnos con multitud de indicadores para nosotros pues tener una idea más clara que lo que va a pasar. Fíjense, si anclamos ese indicador, el Encro VWAP, aquí justo en la vela máxima, la última vela del movimiento alcista, notamos que cuando ya inició la sesión de Nueva York, aquí en el espacio en blanco, algo muy interesante, que ocurrió este rechazo, miren, una vela de reversión, justo bajo el Encro VWAP. Es decir, que ese Encro VWAP es una resistencia que están respetando los traders que están iniciando en la hora de Nueva York. Dijeron, epa, aquí no se va a pasar la señal de que vamos para abajo. Y esto llevó a una fuerte caída, pero también es importante ver cómo fue el movimiento anterior, ese movimiento al alza, fíjense, fue un movimiento bastante extenso, bastante largo. Cuando ocurre un movimiento así demasiado extenso, si nos fijamos en la onda número 5, notamos que esta onda 5 pues fue una onda acelerada y se dio un patrón que se llama la Final Flag, como la última bandera, que eso en la acción del precio indica que cuando la Final Flag, aquí vamos a mirar la teoría, se puede representar de esta manera. Es un tipo de movimiento, en este caso fue descendente. Fue descendente, pero el último movimiento cuando tiene velas que se superponen un poco y hay unas mechas que rompen, digamos que esa línea horizontal que trazamos sobre o bajo de ellas, nos indica de que el precio pues llegó con agotamiento. Y cuando un precio llega con agotamiento, es lo que en la teoría de las ondas de Helio se llama como que va a ocurrir una reversión dramática. En la acción del precio lo conocemos como un movimiento que llegó con clímax y puede tener una reversión climática. Y aquí ya se están dando la primera señal de que puede ocurrir una reversión a ese movimiento alcista de la noche anterior. Vemos que se dieron las 5 ondas con agotamiento y la Final Flag que ocurrió aquí. Entonces,
el precio comenzó a retroceder un poco, pero justo cuando entró la sesión de Nueva York, ellos intentaron hacer un movimiento hacia arriba, básicamente hicieron este pequeño pullback, pero el pullback terminó en la resistencia y se dio esta fuerte caída que ya el precio nos venía anunciando, el gráfico nos lo venía diciendo. Y esta caída pues se parece mucho a una que ocurrió el 6 de julio. El 6 de julio de este año. Miren, aquí tenemos el gráfico del 6 de julio. Lo mismo que ocurrió, tenemos las velas de helio que comenzaron aquí. Tenemos la 1, fíjense que la 2 también está en movimientos laterales. La onda 3, la 4 y la 5. Y fíjense, también la onda 5 llegó con aceleración, poco de agotamiento y justo termina el precio también con una final flag. Y esta final flag es la señal, ojo, nos vamos para abajo. Pero si anclamos el Encro VWAP aquí, ¿qué notamos? Lo mismo que ocurrió hoy. Notamos, bueno, aquí ocurrió más temprano, antes de la sesión de Nueva York. Pero fíjense que aquí fue rechazada ese pullback bajo la resistencia del Encro VWAP y también tuvo una fuerte caída. De hecho, esta caída fue mucho más fuerte que la que ocurrió hoy. Por eso el gráfico nos habla. El gráfico nos dice qué es lo que está pasando, qué es lo que va a ocurrir. Hemos visto un patrón que se ha venido repitiendo durante toda esta semana. Es que, si nos vamos un poquito para atrás, desde el lunes, vemos de que el precio en la sesión de Nueva York cae y luego, después que acaba la sesión, empieza a subir. Aquí fíjense, comenzó a subir. Aquí consolidó un poco, sesión de Nueva York, pero esta semana está un poco, el precio no ha tenido muy buenos movimientos, pero justo cuando cierre la sesión de Nueva York, fíjense, aquí comienza a subir. Entonces se ha venido repitiendo y eso me recuerda a algo que ocurrió en enero. Cuando comenzamos enero, tuvimos una fuerte subida. Si nos vamos al gráfico diario, aquí miren, aquí en enero comenzó, aquí esto es enero. Desde enero de este año comenzamos una fuerte subida. Y algo muy curioso es que estas subidas se dieron fuera del horario de Wall Street. Porque también es cierto que Wall Street, aquí el gobierno de los Estados Unidos no está muy contento con todo lo que está ocurriendo con el Bitcoin, porque de hecho la noticia que salió hoy, muchos atribuyen que la caída que ha tenido Bitcoin fue por eso, pero no tiene, o sea, en realidad el gráfico ya nos venía hablando. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Mire, vamos a mirar la noticia. Dice que la Reserva Federal anuncia un sistema de pagos instantáneos llamado FedNow, que ahora está disponible. La Reserva Federal el jueves anunció un nuevo sistema de pagos instantáneos llamado FedNow. El servicio está ahora disponible. Los bancos y credit unions de todos los tamaños pueden pues hacer como sign up, como registrarse y usar esta herramienta para hacer transferencias de dinero de forma instantánea para todos sus clientes en cualquier tiempo del día y cualquier día del año. Abajo dice: la Reserva Federal ha construido el servicio del FedNow para ayudar los pagos diarios a lo largo de los años de una manera más conveniente y rápida. Entonces, sí, salió la noticia y pues justo se dio la caída de Bitcoin. Pero, ¿saben algo? Que ustedes creen que en el gobierno no saben analizar el gráfico y no saben lo que está ocurriendo. Solamente que las noticias sí influyen, pero magnifican los movimientos. Y ellos sacan las noticias justo cuando ya ven el gráfico y prevén que va a haber una caída, para que la noticia, para atribuirle a la noticia ese movimiento del precio. Cuando en realidad pues sí influye, pero no es como con el FOMO que hay. Y te voy a mostrar ahorita en el gráfico diario qué es lo que va a ocurrir con el precio del Bitcoin. Así es que quédate hasta el final porque te va a interesar. Algo muy importante que tenemos que saber, sea que tú
hagas trading con el Bitcoin, o sea que tú inviertas y hagas holdeo. Mira, hay una frase que dice uno de los grandes traders, la tengo aquí en mi pared. Dice, compra cuando haya sangre en las calles, incluso si la sangre es la tuya. Entonces ahorita todos están con temor, pero los grandes inversores saben lo que se viene. Y hay algo también muy importante que hay que tener en cuenta, y es que si analizamos el S&P 500, que digamos que es el gráfico de las 500 empresas más importantes de aquí de Estados Unidos, y muchos lo toman como referencia para el movimiento de la bolsa de valores, es decir, del stock market. ¿Qué ha ocurrido? Mire, si miramos el gráfico diario, vemos de que ha venido subiendo y subiendo, ha tenido una fuerte subida. Y ha habido una correlación cuando el stock market, es decir, la bolsa de valores, sube, Bitcoin descansa. Y cuando ya la bolsa de valores está lateralizando un poco, está descansando, se vienen esos grandes traders, los inversores, a meterle al Bitcoin con todo. Así es que eso me lleva a concluir de que no estemos con temores. No sigamos las noticias que quieren aterrorizarnos. Y pues más bien nosotros tenemos que analizar y mirar qué es lo que está ocurriendo con cabeza fresca. Cuando haya sangre en las calles, cuando más hay que comprar. No te voy a decir con 100% de seguridad lo que va a pasar, porque el mercado lo pueden manipular. Pero ahorita el gráfico me está diciendo, el gráfico diario, si les he hablado del indicador del Encro VWAP. Ahorita lo hice en el gráfico a 5 minutos. Voy a mostrárselo aquí en el gráfico diario. Aquí vemos que si anclamos el VWAP en el movimiento más bajo que tuvo el Bitcoin, que fue alrededor de los $15,500, vemos de que en enero comenzó este movimiento alcista. Pero después el movimiento alcista tuvo un retroceso. Fíjense, casi lo mismo que está ocurriendo ahorita. Él aquí comenzó a lateralizar por mucho tiempo. Luego, tuvo una caída. Volvió a subir, pero tuvo un pullback. Y el pullback, es decir, el retroceso, ¿dónde llegó a soportarse? Sobre el Encro VWAP del movimiento inferior. Es decir, que ese Encro VWAP es muy poderoso porque, les repito, que actúa como una resistencia o soporte dinámico. Muchos estamos acostumbrados a la resistencia horizontal, al soporte horizontal, pero este es un indicador muy importante utilizado por las instituciones para ellos, pues mirar esos movimientos donde está la acción del precio con mayor fuerza. Entonces aquí, siguiendo el gráfico, vemos que si anclamos otro Encro VWAP, aquí justo donde hizo ese pullback, vemos de que en este channel descendente que duró mucho tiempo, fíjense, que es el reventamiento que tenemos ahorita al alza, vemos que también se soportó casi. Recuerden que un soporte no es una línea, un soporte es una zona que el movimiento se va moviendo, no va a llegar justo en la línea, pero aquí justo rebotó sobre este Encro VWAP, y cuando subió, fíjense que hizo la consolidación sobre ese soporte, y de ahí se dio el gran movimiento, que es lo que llevó a esta lateralización desde hace poco más de un mes. Ahora, fíjense en este último movimiento, si trazamos otro Encro VWAP aquí, ¿qué ha ocurrido? Vaya sorpresa. Hoy el movimiento fue detenido. Estos últimos días, pues, estos últimos 4 días, el movimiento ha sido soportado muy bien por ese soporte. Eso me lleva a que, aún están luchando los toros para llevar el precio hacia el alza. Y son muy inteligentes los que quieren que el Bitcoin vaya al alza, porque justo cuando la sesión de Wall Street cierra es cuando el volumen decrece. Si miramos aquí el gráfico de 5 minutos, vamos a ponerle el volumen. Vemos de que el volumen en la sesión de Wall Street, el fondo blanco, miren, hay bastante movimiento, pero justo el volumen comienza a mitigar cuando cierra la sesión de Wall Street. Recuerden que el precio no lo crea el volumen. El precio varía por la oferta y la demanda. Es decir, qué tanto estás tú dispuesto a pagar por comprar el Bitcoin. No es que tanto el volumen, digamos que es la cantidad de transacciones que hay
en el movimiento que hay en el mercado, es la cantidad de tokens que están moviéndose en ese momento. Pero si nos basamos al mes de enero, que hubo esa fuerte subida, se dio cuando había poco volumen y el volumen va llegando después. Entonces eso a mí me da más razón para pensar de que aquí el precio puede que lo intenten tumbar un poco más, pero el movimiento que se va a venir hacia el alza, créanme que va a ser fuerte. Va a ser un movimiento fuerte y ahorita, de acuerdo al análisis técnico, nada me está diciendo de que el precio se va a ir abajo. Por lo menos aquí tenemos un soporte muy fuerte que lo está miren, que el precio ha venido subiendo desde enero. Y a medida que vamos nosotros poniendo los Encre VWAP, el precio sigue moviéndose hacia arriba de ellos. Es decir, no ha llegado un momento en que el precio se haya devuelto de alguno de estos Encre VWAP. Es decir, estamos ahorita en un movimiento alcista fuerte. Y ahorita con todas las noticias y todo lo que está ocurriendo, se están generando FOMO. ¿Por qué? Porque quieren comprar barato, quieren comprar a menor precio. Entonces, de acuerdo al análisis técnico, pues vemos que ahorita el precio cerró la sesión de Nueva York, justo donde terminó la zona del fondo blanco, consolidó un poco, fíjense, aquí ha hecho un intento de reversión climática, porque aquí hizo un impulso hacia abajo, pero fue seguido fuertemente por un impulso hacia arriba. Y luego de eso ha venido, digamos que consolidando un poco. Si miramos un poco mejor el gráfico, podemos considerar que esto es un triple fondo. Y de ese triple fondo es donde ha venido moviéndose hacia el alza nuevamente, justo cuando cerró Wall Street. Aquí, pues, está consolidando aquí este movimiento un poco lateral, sobre la media móvil exponencial de 20 periodos, que es la línea negra. Entonces, es posible que a partir de este movimiento se creen otra onda de Elliott, un nuevo impulso hacia arriba. Y pues, estar atento a lo que se viene mañana. Y pues, sí, recomendación, los que quieran saber mucho más del Encre VWAP, por favor, déjenme un mensaje aquí abajo y con mucho gusto haré un video explicándoles de algunos temas que ustedes también necesiten profundizar. Y pues, sí, es todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Quiero que mantengan la calma y que no se dejen llevar por el FOMO que hay, y pues el gráfico nos habla. Muchas gracias. Dale me gusta a este video y apóyame suscribiéndote y dándole a la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis siguientes publicaciones. Muchas gracias.